tanto han equivocado un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. Tenemos al fondo a la catedral, acá el Palacio Municipal, precisamente con la política económica del presidente Lula da Silva. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitada a la licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, Magíster Yanina Mondino. Ella también tiene un posgrado en Comunicación por la Universidad Católica Argentina. Tiene experiencia en gestión de gobierno y políticas públicas. Vamos a hablar sobre el proceso electoral, express en el Ecuador, luego de que se dio la muerte cruzada y se disolvió la asamblea en nuestro país. Todo esto debo explicar por el contexto internacional. Nuestro programa sale además por Mega TV en los Estados Unidos y por OnePlus TV en el mundo. Gracias por estar con nosotros. Llama mucho la atención cuando una profesional consultora política se expresa frente al público y uno no sabe si sus clientes son los políticos o los televidentes. Y yo quiero partir con cierta didáctica. ¿Qué es lo que recomendaría usted en estos momentos a los políticos en esta corta campaña para lograr llegar al poder? Efectivamente, las recomendaciones serían tener en cuenta todos los procesos que necesita la comunicación política, sobre todo en un espacio electoral. Pero un espacio electoral, como usted bien dijo, en una cuestión de elecciones anticipadas, hay que formar equipos de campaña que puedan investigar, que puedan escuchar a la ciudadanía, que puedan hacer lo que nosotros decimos las investigaciones cuantitativas para ver los números, pero sobre todo las cualitativas, qué es lo que están esperando los ecuatorianos, cuáles son las principales necesidades y por lo tanto proyectar una imagen que pueda rápidamente conectar el mensaje, la imagen con las urgencias de la ciudadanía. Esa es la responsabilidad profesional de quien quiere que llegue alguien que pueda resolver las angustias, los problemas de un país. Pero también hay profesionales que dicen, te inventamos una imagen, con esto ganas, no importa el discurso o lo que quieras hacer. Lo que pasa es que hay diferentes intenciones de participación en una campaña. Vamos a ver candidatos que tienen el nivel de conocimiento necesario, es decir, del 70, del 80%, y que tienen probabilidades de ganar. Vamos a ver aquel que quiera conformarse como el outsider, ¿no? El que le llamamos ese que llega a romper el escenario electoral con una gran propuesta y que tiene que tener una gran cantidad de recursos para poder instalarse rápidamente, pero también vamos a tener figuras políticas que van a querer hacer una especie de primaria a las elecciones del 2025, es decir, van a correr para posicionarse, más no para llegar a buscar a ganar la elección. Como consultora, si aparece un candidato, por lo fácil que es participar en el Ecuador, todos tenemos derecho constitucional a elegir y ser elegidos. Y se conoce públicamente que no luce una buena imagen, no tiene antecedentes que garanticen llegar a la primera magistratura. ¿Cómo actúan ustedes en ese momento? Bueno, de nuevo, lo primero, investigar, poder identificar un poco también cuáles son los atributos del candidato. Obviamente sabemos que aquellos que no tienen un nivel de conocimiento por encima del 70 o el 80 están un poquito atrás que el resto. Sin embargo, las elecciones anticipadas, teniendo en cuenta la magnitud de la importancia de las redes sociales y si tienen una buena estructura territorial, podrían hacer una buena campaña electoral. Yo creo que la experiencia puede ser uno de los factores que pueda dirimir el voto de algunos ecuatorianos el próximo 20 de agosto, porque la situación que vive el Ecuador es una crisis un poco inédita, porque por primera vez el país está de acuerdo en que la seguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos. Y la seguridad va de la mano con algunos atributos que puedan estar buscando en cuestión de las figuras políticas. Entonces me parece que podríamos verlo el 20 de agosto, pero quizás aquellos que tengan más experiencia puedan tener un paso adelante en esta elección. En Colombia, en el 99, empieza el famoso Plan por la Paz, por el desarrollo y la estabilidad de ese país. Y
Andrés Pastrana fue el presidente que firmó con el presidente Bill Clinton. Ahí claramente había un gran objetivo. Las FARC se habían tomado prácticamente el país, era un desorden y no se podía desarrollar el país como ellos querían. Un gran plan llevó a la presidencia, posteriormente vino Álvaro Uribe y así se desenvolvió una guerra en contra del narcoterrorismo. En el Ecuador tenemos una situación bastante grave. Sí. Y decimos, bueno, aquí vamos a actuar de manera inmediata, tengo experiencia en armas y con esto voy a acabar pues con los delincuentes. ¿Qué significación tiene lo uno y lo otro? A ver, la seguridad es un problema multidimensional, ¿sí? Lo que hoy vemos es la punta del iceberg, ¿sí? Los sicariatos, la delincuencia, la ola de violencia, el reclutamiento de jóvenes en bandas criminales, pero esto también tiene una afectación en el espacio social, en el espacio económico. Sin seguridad es imposible la reactivación económica y para la reactivación económica también se necesita inversión del Estado, es decir, alguien que pueda administrar también lo público, ¿sí? Que pueda poner a andar rápidamente el Estado. Entonces, yo creo, y haciendo una referencia a algo un poquito quizás más actual, muchos dicen que el Ecuador necesita un Bukele. Yo creo que cuando buscan a un Bukele, buscan un liderazgo firme y decidido, pero sobre todo que muestre un plan con resultados, que es lo que no hemos tenido en los últimos 2 años. El gobierno ha llevado a cabo diferentes incursiones, pero no le ha logrado mostrar al Ecuador un plan con resultados. Muestra de ello es que hemos quintuplicado las muertes violentas en muchas de las ciudades del país en los últimos 2 años. Considero que la propuesta de seguridad va a estar en el centro de la agenda. Un poco esta campaña será monotemática, pero también está en los ecuatorianos entender que la seguridad tiene estas múltiples dimensiones y que si no resolvemos lo de seguridad, que es una coyuntura, claramente no vamos a poder avanzar, pero no todo va a ser seguridad. Porque así como no todo fue COVID, cuando el presidente Guillermo Lasso tuvo un excelente inicio de gestión, sus primeros 100 días, completar el plan de vacunación, luego los ecuatorianos le exigieron seguridad, no lo pudo resolver. Luego también los ecuatorianos exigieron que esta estabilidad macroeconómica pueda repercutir en el bolsillo de los ciudadanos. Tampoco se pudo sentir. Entonces, creo que no solo hay que pensar en el corto plazo, también hay que entender que son muchas las aristas. Por esas razones hago referencia a lo que sucedió en Colombia. Y claro está, allá hablamos de un plan que duró pues muchos años. Sí. Y en el caso del Ecuador, la inmediatez nos lleva a pensar en Bukele. Lo importante es que el perfil del candidato, conociendo la coyuntura, demuestre determinación en querer acabar con la delincuencia. Ahí la referencia entre los dos casos. Yo creo que esa es la determinación, ese es el tipo de liderazgo que están buscando los ecuatorianos, alguien que de manera ejecutiva pueda resolver y pueda atacar los problemas coyunturales urgentes. El tema de la seguridad, hay que escuchar los planes de los candidatos. Sabemos que hay falencias a nivel de fronteras, a nivel de seguridad, a nivel de control de cárceles, pero creo que los ecuatorianos están buscando algo más sencillo, que es que sean escuchados y que se muestren rápidamente resultados. Creo, y lo que nosotros en la consultoría política llamamos la luna de miel, que es como los primeros 3 meses del gobierno. Muchas veces los ciudadanos son benevolentes en esos primeros 3 meses, pero vemos ejemplos como el caso de Boric, como el caso de Petro, como el caso también de Castillo en el Perú, que esas lunas de miel son cada vez más cortas porque los ciudadanos tienen urgencias y necesitan soluciones. Entonces, sin duda es un gran desafío el que va a adquirir el próximo gobierno electo en el Ecuador. Otto Sonnenhorster estaba ya prácticamente previsto que sea el candidato, lo propio Fernando Villavicencio, Yacu Pérez. ¿Cree usted que ha pateado el tablero, como se conoce popularmente, la presencia de Jan Topic? Creo que ha hecho una buena irrupción porque ha tomado el mensaje más importante, el central, que es el de la seguridad. Creo que falta mucho para la campaña, que tiene que salir de las redes sociales porque también tiene que darse a conocer. No tengo en este momento encuestas, no sé cuál es el nivel de conocimiento del candidato Topic, pero sin duda es mucho más bajo que el de los anteriores. Entonces tiene que acelerar su campaña para poder nivelarse, porque como usted bien dijo, Sonnenhorster, Villavicencio, Yacu Pérez tienen otros perfiles, cada uno en sus áreas, pero son campañas un poco más estructuradas, que sin embargo tienen también sus temas propios de cada una de ellas, ¿no? Porque no sabemos
todavía si la coalición de Yacu Pérez pueda tener la misma fuerza de movilización social que tuvo con Pachacutic. No sabemos si Villavicencio va a lograr conectar más allá de su bandera y su lucha contra la corrupción, que es uno de los principales temas que maneja. Y finalmente la candidatura de Otto Sonnenholzner, que trae una visión más fresca, está un poco más programada o estructurada, digamos, y tiene un alto nivel de conocimiento porque ya ha sido vicepresidente del país. Entonces, creo que cada una tiene sus condimentos, pero sin duda me parece que Topic va a tener un desempeño interesante en la campaña y tendrán los equipos que ver cómo se compiten ese electorado que está en el medio y que va a decidir entre uno y otro. ¿Cuánto puede jugar el antecedente por las elecciones anteriores, estas que se dieron, seccionales, en donde tuvo una gran votación el correísmo? Porque a la postre ganó la alcaldía de la ciudad de Guayaquil, ganó la prefectura, ganó la alcaldía de Quito y otros gobiernos seccionales. ¿Ese es un antecedente inmediato que lo catapulta como posible ganador? Yo creo que por la fragmentación hay que ver todavía los candidatos de la tendencia de izquierda, quién va a poner Pachacutic, si finalmente va a ser Leonidas Issa, y cómo sea la campaña de Yacu Pérez, cómo se posiciona en el tema de seguridad. Va a haber una segunda vuelta, me parece que va a haber una segunda vuelta, no sabemos todavía el candidato del correísmo, pero sin duda esa maquinaria está, como decimos, digamos, aceitada de esta última elección, tienen las principales ciudades del país y provincias, van a poner a trabajar la política desde ese aspecto y sin duda la Revolución Ciudadana es el partido más organizado y tendrá también un pie adelante con respecto a los otros. Hay que ver la segunda vuelta porque esa es una historia completamente diferente. Le quiero agradecer a usted por su participación en este programa. Vamos a ir a la pausa, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Santo Domingo será la ciudad sede de la gala final Miss Ecuador 2023. Este 1 de julio a las 19:30 por la señal de Gamavisión. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Tenemos como invitado al doctor Joaquín Hernández. Él es el rector de la UES, además experto en temas internacionales. Hace muy pocos días se dio una cumbre de 10 presidentes de América del Sur. Esto fue en Brasilia. Ahí se pudo escuchar que por parte del presidente Lula da Silva se decía que lo que ocurre en Venezuela es un relato, pero el presidente de izquierda, Boric, de Chile, dijo que no, que esa es una realidad, que hay sufrimiento en el pueblo venezolano. Y esa es la primera pregunta que planteo al doctor Joaquín Hernández. ¿Se dio esa confrontación de discursos, doctor? ¿Cómo analiza usted esto? Bueno, gracias Fernando, gracias por esta oportunidad, un saludo a todas las personas. Creo que fue muy interesante. Yo casi participaría del resumen o del nombre que le dio Jaime Bailey hace pocos días a esta cumbre, que le dijo patética, ¿no? Una patética cumbre sudamericana. ¿Por qué patética? A ver, en primer lugar porque ya no son los tiempos de antes. Es decir, cuando estaban en el apogeo los grandes autócratas que proclamaban que estaban refundando América Latina, América del Sur, sino que ahora estamos en una región con múltiples problemas. Problemas de violencia, problemas de inseguridad, problemas de empleo, problemas de conflictos, minorías que toman una especie de autoconciencia ante la crisis general de gobernabilidad que está vigente. Entonces, en ese contexto, Lula pretende volver a reconstituir la unidad de los países sudamericanos. Ahora, ya con eso significa que está en un ambiente diferente del que él estuvo acostumbrado, y no se diga nada del famoso foro de Sao Paulo
de finales del siglo pasado. Ahora, hay que recordar que la UNASUR en determinado momento habló de crear un banco del sur y por supuesto la idea era también relacionarse con otros países, especialmente los llamados BRICS, de tal forma que se trata de un tema no solamente en el ámbito político, sino económico, y con ello la búsqueda también de una moneda única. ¿Qué es lo que podría pasar en el Ecuador, en este caso que es dolarizado, si se diera una situación así? Yo no creo que eso vaya muy adelante, ¿no? Si nos basamos en los resultados de esta cumbre, esa declaración fue muy disminuida. Y lo que en realidad quedó fue que se constituye una comisión de cancilleres que haga seguimiento y que después de, no recuerdo si son 12 meses, se reúna para ver qué es lo que han conseguido en términos de integración. El presidente Lacalle de Uruguay, que fue brillante en su intervención y en su participación, dijo algo muy claro: no sigamos creando más organismos internacionales de los ya existentes, fortalezcámoslos. Y allí es donde a mí me preocupa algo que no he visto la crítica. En estos momentos, en la Alianza del Pacífico, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene bloqueado darle la presidencia al Perú. Simplemente porque no reconoce a la señora Boluarte como presidenta del Perú. Porque le da la gana. Y eso a mí me resulta realmente molesto, si fuera Jaime Bailey diría repugnante, que están con un dictador como Maduro al lado y sin embargo se fijan en el caso de Dina Boluarte. A ver, distingamos. Dina Boluarte es la presidenta legítima del Perú. Constitucional. Constitucionalmente hablando, ante el golpe de Estado del señor Castillo. O sea, eso está claro. Ahora, los desmanes, las violaciones a los derechos humanos en el sur del Perú es otra cosa. Que ella no está manejando el país como debiera ser y que no hubo claridad de un momento fijando fechas de elecciones, que era lo que se debió haber hecho para de una vez tranquilizar a ese país, también es otra cosa. Claro, pero a la postre es el Congreso del Perú el llamado a definir ese anticipo de elecciones y ha habido dificultades. Así es. No es que ella quiere aferrarse al cargo. Y también en el tema de derechos humanos, recordemos que hubo violencia, y no solamente violencia generada por los peruanos, sino, se dice, con infiltrados internacionales, que son los mismos que estuvieron en el Ecuador, en Colombia, recuerde el año 19, posteriormente también. Chile. Entonces, por eso digo, a mí me parece, lo lamentable de esa cumbre es la doble moral. Por un lado se dice que las violaciones de derechos humanos del señor Maduro realmente son una narrativa, como efectivamente dijo el presidente Lula, y le aclararon tanto el presidente Gabriel Boric como el presidente Lacalle, pero por otro lado no se hace nada frente a una situación como la del Perú, que no se le deja asumir la presidencia pro tempore y que obviamente Chile va a tener que intervenir y paraliza todos los esfuerzos en un área económica tan importante para nosotros en América del Sur. Hay que recordar que la Alianza del Pacífico significó una esperanza comercial, económica, no solamente para los países que ya estaban siendo beneficiarios, el caso de México, Colombia, Perú y Chile, sino para aquellos que queremos ingresar. El Ecuador estaba a punto de ingresar y este conflicto actual es el que detiene. Una, que no ha podido terminar el acuerdo con México y por lo tanto esa condición sine qua non no se ha cumplido. Y por otro lado, porque México no permite que asuma la presidencia y continúe funcionando la Alianza del Pacífico con la señora Dina Boluarte. Entonces, perjudicado el Ecuador. Así es, el Ecuador está perjudicado evidentemente por esta situación. Entonces, volviendo al caso, además de esta situación de crisis y de conflicto, yo creo que cada presidente, incluso, bueno, la mayor parte eran de izquierda, en sus tonalidades, está enfrentando una crisis política en sus propios países que no era la situación de años anteriores o de décadas anteriores, donde realmente era el aplauso
venían, había dinero, aparentemente los discursos populistas llenaban las expectativas. Aquí nos encontramos en escenarios diferentes. Petro en este momento está en Colombia en una situación muy difícil, tiene paralizada sus reformas y por eso está llamando a salir a las calles, es decir, hacer oposición de la oposición, lo cual es paradójico, por decirlo Y por de temas que alguna tienen manera. que ver con la salud y la previsión social. Exactamente. Y Vamos a hacer un sí, corte, cómo no. retornamos Perfecto. para continuar en este análisis sobre la situación de América Latina. Vamos a la pausa, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Santo Domingo será la ciudad sede de la gala final Miss Ecuador 2023, este 1 de julio a las 19:30 por la señal de Gamavisión. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El presidente Guillermo Lasso habló de democracia en esa cumbre. Él insistió en que se respete las democracias y hay que consolidar aquello. Pero bien dice usted, ahí hay presidentes, hay naciones que aplauden lo que hace Venezuela, porque Venezuela quiere ir a elecciones el 2024 y nadie garantiza que estas van a ser libres y que van a ser pues honestas. Así es. A mí me parece importante, quizá un poco retrocediendo a la cumbre como tal y a los resultados de la cumbre que, como digo, no fueron pues, unos resultados satisfactorios, a ratos pareció monólogos, ¿no? Destacar la participación, ya lo ha hecho Fernando, de Gabriel Boric, que es el único que ha criticado a Ortega. Ortega está haciendo unas barbaridades en Nicaragua, le ha expropiado los bienes a la Iglesia Católica y nadie dice absolutamente nada de eso. Se siguen quejando de Perú, de Dina Boluarte. Entonces, son estas cosas que realmente creo que a una persona de una moralidad formada le molestan realmente este doble filo, este doble rasero con el que se miden las cosas. Otro tema que a mí me parece sumamente importante de destacar de esta cumbre es cómo efectivamente se jugaron varias cuestiones. Venezuela pidió a Brasil ingresar a los BRICS. Lo dijo en un tono muy sutil, que le gustaría a Venezuela, dijo China, Maduro. Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, esos son los BRICS. Ahora, ahí hay una hay una jugada de fondo también de Lula, y es la deuda que Venezuela tiene con Brasil, que él necesita que se apoye. Entonces, están en este juego también que hay intereses debajo, más allá de esos paternalismos o queremos que ingresen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido hay algunos juegos de fondo, pero no creo que se realicen, por lo menos en el corto plazo, dada la complejidad y agudeza de los problemas que estamos teniendo. Este tipo de cumbres son distractivas frente a lo fundamental, porque necesita cooperación un país como el Ecuador, por ejemplo. Y claro está, si llegaba a la Alianza del Pacífico era muy bueno, porque es el organismo pragmático, ese que inmediatamente a partir del 2010 que se creó la Alianza del Pacífico empezó a dar resultados económicos por el comercio internacional. Pero estamos metidos en este tipo de cumbres que no conducen absolutamente a nada. Por eso vale la pena resaltar lo que dijo el presidente del Uruguay. Claro, él dijo que no hagamos más organismos, no nos metamos a hacer más. Pero ¿cómo tendría que actuar, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano frente a aquello? El actual y el que venga después. El que venga después. Yo creo que tiene que tener una posición
realmente a la defensa de los intereses del país dentro de estas alianzas regionales. No puede perder el tiempo en estos juegos de UNASUR y este tipo de organizaciones que lo único que hacen efectivamente es embarcar en aventuras ideológicas que no se resumen en nada. Yo creo que si algo es claro de estas 2 décadas del siglo XXI, es que los gobiernos de izquierda han fracasado a lo largo y ancho de América del Sur. Y que ahora hay una vuelta porque tampoco quienes asumieron el reto de cambiar respondieron con eficiencia. Ese es el grave problema. Pues la gente lo que quiere en este momento es eficiencia. Quieren que le resuelvan temas de seguridad, quieren que le resuelvan temas de salud, quieren que le resuelvan temas de empleo, quieren que le resuelvan problemas de inflación. Y creo que el caso paradigmático es Chile, porque Chile, que estaba yendo a lo más profundo de la izquierda, en esa locura refundacional que se les con ocurrió la nueva constitución, con la nueva constitución, que fue frenada, ¿no? Y donde ya hablaban de una serie, eran verdaderas locuras que se estaban planteando, fue rechazado por el 62% de la población, lo cual fue un golpe para el gobierno del presidente Boric, que pensaba utilizar esa constitución para todos sus planes. Pero posteriormente vienen las elecciones, ¿no?, del Congreso de Chile, o sea, tanto senadores como diputados, y de nuevo vuelven a perder. ¿Por qué? Porque la gente siente que no se están tocando sus problemas. Así habla en nombre de todos los grandes narrativas de la izquierda. Y finalmente, pues, hemos y es así visto... como la derecha ganó y son los que van a entregar el texto constitucional que debe ser aprobado nuevamente por los chilenos. Así es. Y Juan Antonio Kast se perfila como una de las figuras del Chile futuro. Que fue el segundo en la elección anterior con Boric. Para terminar, importante, estamos hablando de temas internacionales. Debe ser tomado en cuenta esto, lo hago con frecuencia en nuestro programa y desde hace muchísimos años. Para las elecciones próximas del Ecuador, ¿debe ser tomado en cuenta el contexto internacional? Yo creo que sí, porque el contexto internacional es fundamental para que el Ecuador no sea un ente aislado. Yo diría, como filósofo, en primer lugar, para algo que es muy importante de la internacionalización, y es la relativización. Cuando estamos encerrados en nuestros 4 metros cuadrados, creemos que el mundo solo existe hasta ahí, y que todo dependerá de lo que nosotros hagamos. Y nos falta un baño de humildad. Somos un país, estamos situados en América del Sur, participamos de graves crisis, tenemos que abrirnos a lo que está sucediendo y a otras experiencias. Pero también tenemos que tener una diplomacia estratégica que nos apoye realmente en nuestros grandes problemas. Para lo cual necesitamos sobre todo decisión para asumir los retos que tenemos planteados. Y en el análisis internacional hay que ver el futuro. Y recuerdo haber hecho comentarios cuando ganó la presidencia Pedro Castillo, Boric en Chile, Petro en Colombia y por supuesto la presencia del señor Manuel López Obrador en México. Dije, ya no tiene futuro este importantísimo grupo de países de la Alianza del Pacífico. Y pensé, el Ecuador quiere ingresar, pero no es el momento, porque se venía lo que tenemos ahora. Congelado esa Alianza del Pacífico, prácticamente. Lo que tocará, y creo que está sucediendo, es un trabajo bilateral con Estados Unidos. Creo que en ese sentido hay buenas perspectivas. Entiendo que en próximos días hay una visita a Washington, donde se va a anunciar por parte de los Estados Unidos la liberación de muchos aranceles. Es decir, tenemos que trabajar por esa vía. Lamentablemente, pues, y esto es uno de los graves errores que no deben darse en las cumbres, no podemos estar sujetos a ser clubs ideológicos. Muchas gracias, doctor. Muy ¿Cómo amable. no, Fernando? Muchísimas Amigos, gracias por esta recuerden entrevista. ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.
tanto equivocado. Un país que tiene su sentido del subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. Tenemos al fondo a la catedral, acá el Palacio Municipal, precisamente con la política económica del presidente Lula da Silva.